Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de un poco de cuidar y de vigilar nuestra identidad y nuestro patrimonio histórico etnográfico. Hoy vamos a hablar con Valentín Fernández, es conocido, ha sido también como una especie de nuestros historiadores y sobre todo también muchas veces a través de la música, a través de las habaneras, a través de Amigos de Portonaos. Pero hoy vamos a hablar con él porque ya es presidente de la asociación Guangua, que ahora no me iba a salir, ahora le preguntaremos por qué. Una asociación cuyo objetivo muy reducidamente es vigilar ese patrimonio etnográfico, pero vamos a saber qué debemos proteger, qué debemos vigilar y proteger. Sin más dilación pasamos a hablar con Valentín Fernández. Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. ¿Todo bien? De momento muy bien. De momento bien, ya vendrá alguien y la fastidiará. Ya vendrá el tiempo. Venga, lo primero quiero decir, yo no conocía la palabra guangua. La palabra guangua es en Lanzarote la costumbre, sobre todo en la zona de Tao, la gente de Tao, pero la gente de La Santa y la gente de Famara, hasta donde yo he visto algunos, que seguramente aquí hay más sitios, hay una forma de pescar a la vieja tradicional que es con carnada de vieja o carnada mansa que le llaman ellos, que es parte de los otros que corre, que le llaman el jullón. Pero hay una forma también de pescarla que es con erizos de mar. ¿Qué parte del erizo de mar? La boquita del erizo. La boquita del erizo es, para algunos, los entendidos lo llaman la linterna de Aristóteles. Nosotros no llegamos tan lejos, o sea que ya se lo puso Aristóteles a esa boquita que tiene el erizo, una boquita blanca que tiene unos 5 dientes ahí. Entonces, eso se coge y se utiliza si tú lo quitas, lo cortas con un cuchillo y le sacas, dentro tiene las huevas que son buenísimas, que es el caviar de los erizos, y después coges esa cosita blanca, esa boquita. Nosotros aquí, esa gente no le llaman boquita, sino le llaman guangua. Debe ser que es una palabra africana que tiene que ver con las conchas, con todo este mar, y eso es lo que llamamos nosotros aquí guangua, y el nombre del significado de la asociación es porque las palabras se están perdiendo y porque guangua es la boca, y la boca es la oralidad, la forma de tratar, de hablar. No hay cosa más bonita que la palabra, aunque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, yo no estoy de acuerdo en eso, yo prefiero más una palabra vale más que 1000 imágenes. Evidentemente una imagen pues sirve para muchas cosas, pero la palabra es importante porque tratamos de hablar de la oralidad, de esos libros orales que eran nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, que siempre han conservado la cultura a través no de la escritura, sino de la memoria y de la oralidad. Y eso es interesante que vale, entonces ya estás diciendo, o sea, el objetivo principal va a ser mantener nuestra habla, por decir de una manera, y esa habla que no queda registrada. Lo bueno es recoger, tiene que conservar, pero claro, también la parte que es difundir las cosas y meterla en su cauce normal donde estuvo siempre. Lo que pasa es que se ha ido saliendo poco a poco con el tiempo. La gente está hablando, el español hablado en Lanzarote se ha estandarizado por las redes sociales, por lo que sea, porque los tiempos cambian, entonces se va estandarizando. Entonces, también es una pena que esa peculiaridad... Cuando dices estandarizado, quiere decir... Pues genérico. Hay una palabra genérica. Genérico español. El genérico español, pero entonces ahí habían genéricos específicos en Lanzarote. Por ejemplo, a veces hablamos de tierra, pero en Lanzarote no hablamos de tierra, podemos hablar de tierra. Podemos hablar de tierra colorada, podemos hablar de polvillo, podemos hablar de jable, podemos hablar no de picón, como dicen en Tenerife, sino de rofe. Entonces, rofe sí es nuestro, ¿no? Rofe sí es nuestro, o sea, toda la vida se ha usado rofe. Lo que pasa es que hay ciertas palabras que se usan más en Gran Canaria y en Tenerife, y quiera que no, pues también se influyen en las demás islas. Entonces, lo que se trata simplemente no es de imponer, sino de, a través de la asociación, de conservar, entre ellos, por supuesto, el español tradicional hablado en Lanzarote, que no se pierda, como hablábamos antes, por ejemplo, de lo que tenemos. La isla está llena de mariquitas, que está volando, no, lleno de sarantontones, lleno de cigarrones, palabras llenas de balde, baifo. O sea, hay infinidad de palabras nuestras que no deberíamos perder, aparte que son bonitas, son tradiciones, son sonoras y forman parte de lo que es la etnografía, de lo que son las costumbres tradicionales del habla popular nuestra. Vale, pero Valentín, ¿se puede luchar contra una estadística que volvió a repetirse este año? Estamos creciendo a cosa de entre 3.500 y 4.000 personas al año en Lanzarote, al año, es decir... Una auténtica burrada, vamos. Dentro de 5 años tendremos 20.000 más. Se calcula que en 2050 tendremos 250.000 personas. Que eso ya es una pasada. Es una pasada. Entonces, ¿se puede luchar contra eso? Pues difícilmente se va a poder luchar. O sea, sí, hay palabras que sí que están, incluso hay palabras que están volviendo de América, que se usaban en la península ibérica, muy tradicional, estamos hablando del siglo XVI, por ejemplo. En Lanzarote, en el siglo XVI o en otros sitios se usaba, por ejemplo, Montiño, que era uno de los cocineros de Felipe III, decía que en la cocina no podía haber ni torpe ni patituerto. La palabra patituerto siempre se usó y se sigue usando aquí. Hay palabras en América que te dice tú cualquier persona, muchas gracias, y te dice con gusto. Y con gusto, ¿no? No sé si es colombiana o es una palabra preciosa, con gusto. Pero antes se usaba mucho aquí en Lanzarote la palabra con gusto y cantar una noche a la folía, por ejemplo. Entonces hay palabras que
salieron de la península, vinieron aquí hace muchos siglos y otras están volviendo. Entonces, pero lo que tú dices, difícilmente podemos luchar contra la estandarización del idioma si no conservamos. Es genial hablar de estandarización, no está mal, que cuando una persona habla en perfecto español, bien está. Pero si podemos emplear también, aparte del español nuestro, español hablado en Lanzarote, es una pena que se pierde el legado que siempre hemos tenido de nuestros padres y nuestros abuelos. Pero se ha detectado cuando estamos en una situación de peligro, dices tú, se puede perder la identidad. Si no se usa, quedamos estandarizados. Quedamos estandarizados y evidentemente un pueblo que pierde su identidad, pues mal va. Entonces, lo que se trata es de mantener tu identidad, tu forma de hablar, pero que no sea, si puedes estandarizada, bueno, si la quieres usar estandarizada, la usas, pero si no, no. Tú no tienes por qué estar usando todo el día el autobús. Si quieres emplear guagua, empleas guagua. Y si quieres emplear harina de maíz triturada, vale, pero pues si quieres emplear gofio de millo, ¿me entiendes? Pues también, o sea, es simplemente tu gusto por si quieres. Lo que se trata de la asociación es darle a entender a los que no lo conocen lo que siempre se ha usado aquí. Pero el que lo quiere usar, que lo use, y el que no le quiera o no le interesa o no lo pueda, pues que no lo use. No, porque ahora estabas hablando, por ejemplo, hay palabras que son canarias, ante la invasión peninsular, por decirlo, y nos tenemos que todos los canarios, pero hay palabras lanzaroteras, porque ahora estaba pensando, de pequeño nosotros decimos mucho, mira el fallento, el fallento, eso ya, yo no sé de dónde viene esa palabra. Yo no sé si viene de falla, por la falla que tiene, de la falla de la o fallentito, un amigo me dice, tú siempre has sido muy fallentito, y le digo, un respetito, yo soy un tunantito, es tunante. Un tunante. O sea, sí, pero eso fallante, tunante. Pero fallento no lo he oído. Sí, antes se usaba mucho, es un fallento. Por eso digo, esas palabras ya especialmente. Es una pena, exacto lo que tú acabas de decir, que por lo menos que se conozca, que estén, y luego el que las quiere usar, pues las use, y el que no las use, pero sí, existe infinidad de palabras, la misma, con ciertos, o sea, el matiz era, yo soy de los que afirmo y mantengo que nuestros padres eran muy cultos. Otra cosa es que algunos dijeran analfabeto, pero analfabeto significa sin alfabeto, pero eso no significa inculto. Inculto es el que va ahora a la universidad y no tiene ni idea de lo que es, por ejemplo, la cultura tradicional. Claro, o no conoce la luna. Es más ignorante. Pues, por ejemplo, nuestros abuelos se guiaban por el libro del cielo, que eran las estrellas. Yeah. Por las estrellas del norte seguían los marineros. Yo me guío por tus ojos que parecen dos luceros. ¡Ay, qué bonito! El final es bonito, pero mira el primer verso que te dice. Por las estrellas del norte seguían los marineros. Se guiaban. Claro. Era como un libro. Entonces, todas esas cosas se han ido perdiendo. Porque hoy, evidentemente, con un GPS, pues ya vas escapando y haces briguerías, ¿no? Pero antes nuestros padres y nuestros abuelos eran muy inteligentes, digo, que usaban un idioma muy. Lo que pasa es que era muy antiguo, la gente se reía, no, porque dice ancina. Pero mire que ancina no es una palabra maldita, sino que es antigua. Es antiguo, pero no. O empréstame, o emprestó, empréstame, se dice préstame. Y entonces los bancos que dicen empréstito, ¿qué pasa? Que son analfabetos, son tontos. Son palabras muy antiguas, no hay que confundir la antigüedad, el contexto antiguo, con la modernidad que tenemos hoy otros tiempos. Pero no es que esté maldita, nuestros padres no hablaban mal. Vale, pero Valentín, vamos a analizar un poco, porque antes estábamos hablando, reconocemos la influencia que tuvieron los británicos, los ingleses, la lengua inglesa en Canarias con respecto a la península. Nosotros decimos una cantidad de términos que no sabemos que son distintos por ingleses y por portugueses. Pero eso también fueron como invasiones en su momento, o sea que claro, pero el nos enriquecimos. Entonces la gente puede decir, oye, pues igual ahora vienen gente de Colombia, pues a lo mejor acabamos cogiendo algún término de ellos. Exacto, pero de eso lo que no se puede luchar es contra un idioma. Un idioma es un elemento vivo. Lo que se trata es, lo que tú dices, que se incorporen palabras. Claro, si el problema no está en que se incorpore. El problema está en que se pierdan otras, no que tú emplees más. Si antes tenemos 3 palabras para decir una cosa y ahora viene una cuarta, pues bienvenida sea. Si eso no es el problema es que perdamos las otras 3 anteriores, sino que que las tengas tú y luego las uses cuando tú quieras. Pero evidentemente un idioma está muy vivo con los ingleses, con los portugueses, con lo que decíamos antes de palabras que van llegando y se van incorporando al idioma, como salema, por ejemplo, una palabra portuguesa, o lo de fofo, o lo que sea, o tú vas a la península. Porque la salema en la península no la conoces, por ejemplo, no la trabajas, ¿no? Tú nomás que ves allí, vas a un mercado, de lo que llaman ellos el mercado, que llamamos aquí la plaza, lo que sea, ellos lo llaman mercado, vas allí y ves los vígaros. ¿Y qué es un vígaro? Yo, por ejemplo, sé lo que es un vígaro, pues un burgao. Pero a mí yo por eso no debo decir vígaro si tengo que con alguien. Oiga, ¿qué es un burgao? Le digo, un vígaro. ¿O qué es un vígaro? Un burgao.
Si es como un idioma, o sea, tú sabes inglés, sabes francés, sabes italiano, sabes alemán, pero te niegas a tener las palabras que aprendieron tus padres. Pero eso va Sí, en pero tu nosotros, contra. hay palabras iguales, nosotros nadie dice un vígaro aquí. Claro, nadie, eso no se usa, vamos, dice. nadie Ni lo aunque dice. nos invadan los gallegos. O lo Pero que... si alguien te lo dijese algún día, o tú vas a la península y le dices, mire, los vígaros allá le llamamos jurgado. Yo cuando veo algún peninsular y voy a la península y digo, mire eso, mire qué curioso vígaro. Me dice, ¿no lo conoce? Y digo, sí, pero lo que pasa es que allá lo llamamos jurgado. Pero no lo digo simplemente como conversación. Ya. No, yo ahí no entiendo, ahí no veo problema. El problema es lo que estábamos diciendo antes, de fonil, de fachento, es una rofe pena, hasta cierto sentido, porque luego viene la invasión también de otras islas, como has dicho. Claro. Mucha gente de Las Palmas vino aquí, entonces esa gente dice picón. Te dicen picón, entonces te llega un momento picón, y tú dices, vale, yo siempre decimos que por eso no es que me moleste la palabra picón, sino que decimos rofe cuando vas a hablar de Lanzarote, pues. Pero también es un poco absurdo cuando ves tú una conferencia de alguien hablando de Lanzarote que te dice, porque la barra lanzaroteña entre el picón, y tú dices, mire, ya que estás hablando de Lanzarote, pues di rofe o di picón también, las dos cosas. Hay gente que no, te dice las dos palabras. Dice, ustedes saben que el picón en Lanzarote se llama rofe, y te lo sigue hablando al menos de picón, pero ya te lo aclara. Entonces, es bueno que te vayan traduciendo, no traduciendo, sino comparando las palabras. Mira, las que usamos, simplemente es riqueza cultural. Pero, por ejemplo, yo conozco gente que venía del norte, del País Vasco y demás, y yo creo que utilizan mal algunas palabras. Por ejemplo, el término chinijo, el chinijo no se utilizaba, por ejemplo, yo veía a algunas periodistas que decían, los chinijos se divirtieron y tal y cual. Y yo creo que nosotros no decimos los chinijos como si fueran, sino estaba lleno de chinijos. Es otro término, o sea, por eso que ya casi ante la avalancha no se utiliza bien. Y lo que pasa es que las palabras, hay gente que intenta integrarse más que otros o demostrar que también respetan el vocabulario. Eso está bien que lo intenten. Pero a veces lo que tú dices está fuera de contexto la palabra. Está bien empleada, pero fuera de contexto. Entonces lo que tú dices bien dices, hay palabras que no siempre se usaban en la frase. A lo mejor como tú dices tú, estaba lleno de chinijos, no, esto para los niños, para los chinijos. Depende, a veces se usaba y a veces no. A veces decía niño, a veces decía chinijos. Entonces sí es verdad que tienes que tener cuidado con la colocación de la palabra, que a veces te choca un poco porque parece no es como si estuviera fuera de contexto. Claro, porque la utilización no es correcta. Y otra cosa de los peninsulares que vienen aquí, que son... Los que ya están aquí, eso lo decía Manolo Viera, los que son aquí ya son de aquí, o sea que eso no lo están. Pero los términos esos a veces, cuando dicen orzola o cuando... Lo que pasa es que la gente a veces se enfada, mire, las palabras no están mal dichas y el que se quiere enfadar, se enfada si quiere, y yo por supuesto, dos no pelean si uno no quiere. Aquí a los peninsulares que han venido toda la vida, como gente seria y honrada que son, como somos nosotros cuando vamos allá, le llamamos peninsulares. Okay. Pero al peninsular que viene a joder la pavana, apunta la expresión popular, le llamamos godo, porque viene en plan... Yo siempre he dicho al peninsular enterado, ese es el godo. Pues entonces no es... la pavana. Lo que pasa es que aquí se usa mucho esa expresión, ya viene tú a joder la paciencia, no, aquí la palabra conciencia, a joder la pavana, que es la expresión tradicional. La verdad que sí. Otra cosa, conociéndote, entiendo que también hay mucho léxico llegado del mundo marinero, ¿no? Y más tú porque las frases que lo que has citado... Arrecife, nosotros antes que nombrabas de los amigos de Portonao, vamos a ver, la gente está empeñada, mucha gente, entre ellos Pepe Borges, que fue uno de los directores más importantes que ha tenido el mar en Lanzarote, Babacho, que quisiera era el que le decíamos el contramaestre, uno el patrón y otro contramaestre, siempre nos ha enseñado que el mar nos une. Hay gente que está empeñado en que el mar, o la mar, como se llama aquí la marea, nos separa. Oiga, que no, que las autopistas de los pueblos siempre han sido el mar. Y los instrumentos para ir son los barcos. Claro. Entonces la mar nos une. Entonces, Arrecife, Lanzarote en sí, es imposible que deje de querer al mar, porque Arrecife siempre fue el mar. Y gracias al mar, en épocas difíciles, cuando la gente le veía la cosa negra o la vimos la cosa peluda, como decimos aquí, la gente se iba a la costa a embarcarse y a sacar algo de dinero, porque siempre era esa reserva que tenía ahí. El mar le debe mucho, nosotros le debemos mucho al mar, y el mar nos ha dado mucho. Y lo que tú dices, evidentemente las palabras, lo que es el vocabulario de la isla de Lanzarote, guangua es un término de marinero. Por ejemplo, como decíamos, la Bella Lola, ¿no? Una habanera, ¿por qué se adora tanto en el mar la Bella Lola? Pues mucha gente la adora por muchas cosas, porque es marinero, pero es que Lanzarote ha caído, vamos, ni que pintada, como se suele decir. Cuando en la playa la Bella Lola, su lindo talle, luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Cuando en la playa, el barco se espera en la playa, la Bella Lola, las Dolores, la Virgen de los Dolores, su lindo talle, el cuerpo, si se usa la talla del Benegal, la pila, el vaso, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto
piloto, que es el que lleva el barco, pierde el compás. ¿Qué es un compás? Un instrumento para hacer círculos, sí. Los griegos sí que era para hacer círculos, pero nosotros lo usamos también, igual que en Inglaterra, es la palabra que significa la palabra brújula. Entonces, tiene mi novia un compás. Entonces, hay infinidad de cantares con esas palabras que estamos hablando inglesas, por ejemplo, que ellos dicen compás, nosotros decimos compás. Entonces, los idiomas, todo esto, han contribuido a lo que es el idioma tradicional de Lanzarote, en cuanto a que deberíamos conservarlo, porque es muy interesante. Y el mar, sobre todo el mar con los franceses, con los portugueses, con la salema, con infinidad de palabras que usamos nosotros. No, en inglés el cambullonero, todas esas cosas. Todas estas películas. No, y a mí me hace gracia porque los conozco más que nada por el casino, que es un club náutico, y la terminología de los motes de la gente eran todos relacionados. Era, por ejemplo, Carlinga, Potala, Boya, tal, todas esas que son reales, y seguro que quien me esté escuchando los conoce y saben quiénes son, pero eran términos marineros o términos... Sí, usaban términos marineros, todos decían con términos marineros. Claro. Por ejemplo, si tú ibas antes, por ejemplo, que te decían ellos, los marineros, vamos a las rapaduras, que te decían ellos, estaban antes las rapaduras, que estaban desde los sitios de prostitución. ¿Por qué decían rapaduras? Rapaduras se lo decían porque habían unos mojones para separar Teguise de Arrecife. Pero como eran, tú sabes que la rapadura es una cosita que se hace en la palma, que es de dulce y tal. Pero como ellos eran gigantes, ellos le seguían diciendo, y como habían dos, no una, sino dos, le decían en plural las rapaduras. Porque era el tamaño, era la forma. Pero los marineros no. Los marineros decían, vamos un momento a 30 brazas, algo así que le decían, no te digo exactamente las brazas. Ellos lo hacían en términos marineros. Y efectivamente los marineros en su vocabulario empleaban siempre las palabras marineras en Arrecife. Por eso digo que la Bella Lola era algo que caía, todo el mundo la adoraba esa habanera porque formaba parte, parecía que esa era una composición musical que daba la impresión de que estaba hecha en Lanzarote de la gente, de lo bien que expresaba el mar en el sentir marinero de Arrecife. Sí, tiene igual que el marinero, antes te acuerdas, no sé si te acuerdas del bar de los marinos que estaban en Altavista, que la gente le decía también marino, por los marinos, la palabra marino, bueno, pues marinero, la palabra marino. O sea, hay infinidad de palabras de expresar nuestro idioma, pues las usamos cuando nos interesa y las tenemos. Claro que sí. Estamos ya terminando, estamos quedándonos casi sin tiempo, esto siempre va rápido. ¿Cómo se va? Porque dices tú, ¿qué planes hay para registrarlo, para pasarlo a temas digital? No sé si se va a contar con un equipo. Lo bueno es buscar lo que estamos hablando, recoger. Tenemos en la asociación tenemos bastante recogido, también lo tenemos conservado, pero ahora falta la divulgación, que hay entre los medios de comunicación, puede ser por medios audiovisuales, por medios escritos. Antes se usaba el pergamino, se usaba lo que sea, pues ahora usamos el libro, el papel. Lo bueno es divulgar todo lo que es nuestro patrimonio etnográfico, lo que es nuestra historia. Entonces se trata también de divulgar por los medios de comunicación, en programas de radio, en programas de televisión, un poco divulgar. Lo que decía antes de los artistas que decías... Sí, que estamos hablando. Perdona, es verdad, porque el baifo, estabas diciendo, esa palabra es nuestra. Sí, toda la vida, la palabra baifo. No existe, sí. no es heredad de fuera. Y ahora, precisamente, ayer era noticia que Quevedo, mundialmente conocido, sobre todo por el tema Quédate, ha estrenado su último trabajo discográfico que se llama El Baifo, y le puso con unos drones y tal. Entonces, quizá tienen nuestras Rosanas, nuestros Quevedos, algo de responsabilidad. Hombre... Un buen artista tiene cierta, por supuesto, él se dedica a su arte, cualquier artista, sea Rosana, sea Quevedo. Pero hay personas que tienen más cariño en las cosas y dicen, bueno, pues yo lo que quiero también como artista tengo un compromiso de conservar y decir palabras. Genial, hay gente que sí que lo practica y vemos la prueba en este Quevedo. El tema del baifo, lo que decía, es que en Lanzarote se usa el baifo, pero aquí se usa mucho, ¿qué te estaba diciendo que ya perdí el hilo? No se dice eso, dice, ya se me fue el baifo. Ya se me fue el baifo, o sea, que acabas de perder el hilo de lo que estaba diciendo, que nos pasa, por lo menos a mí me pasa a veces a menudo, ya se me fue el baifo. Entonces, son expresiones y palabras que sí, es verdad que toda la vida se han usado en Lanzarote y posiblemente esa expresión igual solamente se usa aquí, no sé si en las Islas Canarias tenemos que mirarla, pero en otros sitios, para eso está la Academia Canaria de la Lengua, que debería que, y de hecho lo hace, vigila y controla y cada vez nos aporta más y es muy interesante lo que es. Pero sí, los artistas son fundamentales, los artistas con conciencia social, es decir, de la idioma de sus padres, pero eso también es una parte de la asociación, una de sus obligaciones es tratar también a los artistas decir, mire, usen palabras nuestras, usen cosas de nosotros. Y yo creo que van a tener éxito, porque esto es un poco comparable
por ejemplo, Ferran Adrià, que era un gran chef, pero era con la Nouvelle Cuisine, el estilo tal, hasta que no se dio cuenta que el éxito estaba en su tierra, en el Mediterráneo. Entonces es cuando desde ahí proyectas al universo, ¿no? Y también, y quería hacer hincapié, ya que estamos hablando de Quevedo, que también Rosana recuerda, hay una canción que es Con una hora menos, que habla de te lo relingo, una serie de términos que ella yo creo que también tiene muy consciente. Es que Rosana nunca va a dejar de ser parte de esta isla. Rosana es aparte de un orgullo de esta isla, y aparte un emblema de esta isla, es una persona que tiene sus familiares, todos conocemos a los familiares, a los amigos de Sofía, a la madre de Sofía, que es familia de Rosana. Entonces, estas personas son parte de nosotros. Lo que pasa es que, claro, ellos ya se han dado cuenta, como tú dices, que usando el lenguaje de aquí se hacen más internacional. O sea, porque te aportas cosas que no la va a aportar nadie. No te la va a aportar. Te sales de la estandarización. Claro, y te sales de la estandarización. Entonces, a veces sí es bueno que estandarice, pero la gente ya hoy día con los medios de comunicación ya te entera de las palabras, de lo que usas, cómo lo usas, y es genérico, como el tema de iPhone, y yo creo que eso a ellas mismas los enriquece y se están dando cuenta que no hace falta que se den cuenta porque siempre la han usado, nunca han dejado de ser de esta isla. Pero sí es bueno que ojalá las sigan usando, porque eso nos va a ayudar a todos a lo que estamos hablando, nuestra identidad lanzaroteña, sino es las cosas propias de aquí de Lanzarote, sí, porque vamos a perder. Yo se lo digo a mis hijos, uno tiene que sentirse orgulloso de dónde es, y si uno van a estudiar fuera y se van a la península, siéntense orgullosos y viste como vistes aquí, y habla como hablas aquí, y hazlo todo, que seguro que te valorarán mucho más. La última pregunta, la parte de porque estamos hablando un poco de cómo registrar, pero la difusión, no sé si va a haber una especie de programa de conferencias, si va a haber tal, quieren estar presentes en los medios. La idea nuestra es estar presentes en los medios, ofrecerles a las emisoras de radio y a las televisiones en 5, 10, 15 minutos semanales que en flash, en lo que quieran, en cualquier cosita que lo puedan hacer a conveniencia de los medios informativos, para que sea algo ameno y cortito, que las cosas breves, pues si son breves, 2 veces bueno, ¿no? Entonces, para estas cositas, para que no se pierda el habla tradicional, por ejemplo, hablamos del habla, la asociación se va a encargar de muchas cosas, pero en este caso específico en el habla, sí es bueno que los medios de comunicación nos ayuden a difundir lo que siempre hemos tenido, que es nuestra habla, por lo que tú decías, porque la isla cada vez pues tiene más personas y tiene más vocabulario, pero sí es bueno que también se conserve, que se haga nuevo, pero también es bueno que se conserve lo que siempre hemos tenido para enriquecimiento de todo. Sí, que ganemos cosas, pero que no perdamos lo nuestro, ¿no? Pues Valentín Fernández, ha sido un verdadero placer, estaremos muy pendientes y en la medida que se pueda, yo me imagino que esta casa, que Lancelot intentará, ya hablarás con tertulias de radio, en la tele, lo que puedas, y seguro que Wangwa estará presente y pueda lanzar su mensaje. Pues agradecerte a ti, me consta que esta casa siempre se ha preocupado mucho por la etnografía y yo estoy seguro que lo va a seguir haciendo. Pues efectivamente, gracias Valentín. Las palabras de Valentín Fernández, en este caso, bueno, como presidente de Wangwa, esa asociación que busca un poco no perder lo que es verdaderamente nuestro, ¿no? Una identidad y sobre todo en el habla. Y los pueblos también, quien mantiene esa forma de ser tan particular es la que se prolonga, si no acabas estandarizado y acabas un poco absorbido por esa globalización que para algunas cosas puede ser bueno, pero para otras no tanto, ¿no? Hemos hablado de determinadas cuestiones, de particularidades, ya no del habla canaria, sino del habla lanzaroteño, y esas cosas hay que guardarlas, registrarlas, documentarlas y luego, por otro lado, difundirlas, que es en lo que está la asociación. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.